venga tu reino, punto, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. La voluntad de Dios es que el reino venga. Eso siempre tiene que estar en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, que el reino venga. Entonces Dios está queriendo un lugar donde venir. Amén. Pero yo tengo que disponer. Amén. Porque la voluntad de Dios está en la tierra. Amén. Por eso dice que se haga tu voluntad. Tanto como se hace en el cielo, quiero que se haga acá en la tierra. Amén. Todo lo que se manifiesta en el cielo se tiene que manifestar acá en la tierra. Amén. Entonces por eso Dios me enseña esto, va a anhelar esto, que venga su reino. Amén. Es porque a través de usted y de mí se pueda ver mejor la voluntad de Dios en esta tierra. Por eso Jesús le enseña a orar. Oren así, esto piden: venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo de nosotros? Que en nosotros se pueda ver su voluntad manifestado. ¿Dónde estamos nosotros? En la tierra. Entonces Dios necesita eso, alguien dispuesto que lo anhele para que venga y se manifieste su voluntad. Amén. Pero recuerden que hay dos formas de entender la voluntad de Dios, y esto es tremendo, porque cuando di lo primero me llevó a entender esto, que hay dos formas de entender la voluntad de Dios. Primera forma es la forma que Dios me dice que haga. Primera forma, repito, es lo que Dios me dice que haga: ve y perdona. La voluntad de Dios me está diciendo que yo tengo que accionar y primera forma, ve y bendice. ¿Te maldijo? No, ve y bendice. Primera forma, ve y sé luz en el medio de la oscuridad. Esa es la voluntad de Dios que yo tengo que entender. Ve y sé justo en medio de injustos. Acción. Dios me está enseñando que la primera forma de hacer la voluntad, de entender la voluntad de Dios, es que yo accione. Amén. Porque la voluntad de Dios no es un deseo, sino una acción. Ve y perdona. Por eso cuando se enfoca, termina la oración, repite 2 veces. Terminó la oración. Si tiene a alguien que iría a perdonar, o alguien tiene algo contra vos, ve y perdona. Termina la oración. Amén. Punto. Y vuelve a recargar. Ve y perdona si tienes algo. Porque en ese momento tu conciencia te va a recordar: mira, aquel tiene algo contra vos. Vos no tenés nada con él, pero vos tenés. Él tiene, entonces, pero vos ve. Me está diciendo que la voluntad de Dios es donde yo tengo que accionar. Amén. Porque muchos dicen que se haga la voluntad de Dios, desean que se haga, pero nosotros debemos hacerlo. Primera voluntad de Dios. Primera forma de entender la voluntad de Dios. Ahora, segunda forma de entender la voluntad de Dios es la de declarar que se haga su voluntad, porque su palabra lo dice. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Si la palabra de Dios me dice: te irá bien siempre, entonces yo anhelo que se haga esa voluntad. Yo no tengo que hacer nada, yo tengo que esperar. La palabra me dice que serás prosperado en todo, así como prospera tu alma. Yo espero. Yo no voy a acción. Por eso, segunda forma de entender la voluntad es que yo espero que se manifieste en mí. Por eso, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hay 2 formas de hacer. Esta es la segunda. Esperar que iré enchufado con mi espíritu, que iré de gloria en gloria, que estaré encima solamente y no estaré abajo. Esa es la voluntad de Dios, la que yo espero que se manifieste. Amén. Esperas a que se manifieste esa voluntad, pero según la palabra, no manipulando la palabra, según lo que dice. Entonces yo me aferro porque yo espero eso, porque es Él. Por eso dice Deuteronomio 28, que si oyeres atentamente la palabra de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todas estas bendiciones, te seguirán y te alcanzarán. Dios se encarga que llegue a tu vida eso.
¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Amén. Esa es la segunda voluntad. Que usted y yo podamos tener, que la primera es yo accionar, si tengo que perdonar, cuando me maldicen, no, la voluntad de Dios dice, bendice porque soy hijo. Si mi padre hace salir el sol justo y injusto, ¿quién soy yo para hacer lo contrario? Entonces ahí yo manifiesto si yo soy hijo de luz o hijo de la tiniebla. Amén, se va entendiendo. Y la segunda es declarar. Él me dice que estaré encima solamente, no, pero imposible. Pero Él me dijo, no es algo que yo estoy inventando. Él me dijo, o sea que Él se va a encargar. Por eso que Pedro dice, humillado bajo la mano poderosa de Dios, y Él se encargará de exaltarte. Él se va a encargar de exaltarte. No, yo no busco nada. Él me va a exaltar cuando sea mi tiempo. Él le va a exaltar cuando sea su tiempo. No sé si me están entendiendo. Va a abrazar esto, entender esto. Eso es lo que provoca Dios. Amén. Es la segunda forma de entender la voluntad de Dios. Porque muchos siguen la primera, pero cuando yo me aferro a la segunda, eso viene a mi vida. Amén. Pero la lucha del hombre es contra su propia voluntad, que muchas veces se disfraza esa voluntad de capricho. No, yo quiero que yo haga así, así y punto. Tenés que ir al médico, pero vos te caprichaste y querés que Dios te sane. Pero Dios quiere que vayas al médico. Yo entiendo muy bien eso y yo no lucho con eso. Porque Dios puso a los médicos por algo. Amén. Pero esa voluntad muchas veces se disfraza de un capricho humano, almático, ¿me entiendes? Esa no sirve, esa voluntad no sirve. Por eso Jesús murió 2 veces. A eso tenemos que morir nosotros. Nosotros morimos 2 veces también. Como dijo un hombre, a los 25 años murió esa persona, pero lo enterraron a los 70. Ay. ¿Entendió o no entendió? Jesús murió 2 veces. La primera vez fue en el huerto de Getsemaní, que entregó su parte humana, su alma. Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, Él tuvo que morir a su yo. Entonces, la segunda muerte fue la que se manifestó en la cruz del Calvario, donde entregó el Espíritu. Por eso Pablo decía, yo muero todos los días. ¿Pero a qué moría todos los días? A su yo, a querer hacer las cosas a su manera. Era según el Espíritu Santo que le llegaba a entrar allá, que ya hiciera, hice esto, hacer lo otro. Era eso, guiado por Dios, morirse a su voluntad. Amén. Para obedecer, te vas a tener que morir al yo. Por eso a muchos les cuesta obedecer. Yo entiendo esa parte. Pero si ellos no deciden morir como hizo Jesús, que su sudor era como gotas de sangre, estaba ahí en agonía, estaba ahí. Le costó al hombre y a la mujer, también le va a costar esto. Amén. Por eso, pero yo tengo que morir. Si no muere nuestra voluntad, nunca vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Nunca va a estar camuflado o disfrazado de un capricho. Santo Dios. Pero si nos entregamos a Dios, comenzamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Amén. Eso tenemos que tener bien claro eso. Cuando murió el yo, es porque entendiste lo que Dios quiere. Amén. El reino de Dios encierra todo lo que es la voluntad de Dios, donde ahí ya no hay cosa buena y cosa mala. ¿Entiendes? Eso es muy, muy profundo. Que el reino de Dios encierra todo lo que es la voluntad de Dios, y ahí no hay cosa buena y cosa mala, porque es la voluntad de Dios.
No, el hombre dice, el hombre porque se sigue alimentando del árbol del conocimiento del bien y el mal, juzga y dice, eso está bien, eso está mal, eso es así, eso no, porque se sigue alimentando de lo bueno y lo malo, pero cuando entiende que es la voluntad de Dios, no hay cosa buena ni cosa mala, sino que es la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, el que ama a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. ¿Está bien? Todo, aunque parece malo, pero es para bien. Lo que yo me tengo que enfocar es que estoy amando a Dios o no. Ahí donde entra la voluntad de Dios. Por eso cuando yo amo a Dios, entonces es cuando el hombre se resignó y entendió que va a ser la voluntad de Dios. Entonces ahí dice Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas, no importa la situación que esté pasando hoy, todas las cosas, esto me va a ayudar a bien. Usted y yo podemos entender que esto me va a ayudar a bien. Amén. Hay personas que dicen, no hay que pedir nada. Pero Jesús pidió, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué prefieres? ¿Hacer tu voluntad o la de Dios? Mi voluntad, ¿a dónde me llevó? A llevar una vida de desorden, de rencor, de odio, de malicia, de ser injusto. Mi voluntad me llevó a eso, a la ambición, a querer lo que el otro tiene. Mi voluntad, no, porque Dios le bendice a ese y no me bendice. Estás pidiendo mal, que se haga su voluntad en nuestras vidas. No va a costar, santo Dios, pero tiene que morir yo. Por eso, pero ¿qué les conviene? ¿Hacer su voluntad o hacer la voluntad de Dios? Que Dios nos ayude en esa parte. Amén. Por eso la mayoría se quiere ir de la tierra. ¿Por qué? Porque no aguanta más el trabajo, no aguanta más la deuda, no aguanta más el menosprecio, no aguanta más la enfermedad. La situación que está pasando no aguanta más, entonces prefieren irse, están esperando la venida de Cristo. ¿Pero por qué? Porque no entienden todavía cuál es la voluntad de Dios. Pues, pero Dios quiere a uno que lo anhele a Él. Dios está buscando a alguien en quien manifestar su voluntad en la tierra, no a alguien que está queriendo irse al cielo. No sé si habrá uno que dice, Señor, acá estoy. Señor, te anhelo que se haga en este tiempo. Voy a esperar que se manifieste tu voluntad en mi vida. Santo Dios. Porque Dios está buscando una persona en donde se pueda ver mejor su gloria. Pero en la tierra, ya en el cielo saben quién es el que reina ahí, pero en la tierra falta uno. Santo Dios. Que lo anhele. Cuando tú lo anhelas, lo atraes. Santo Dios. Por eso Dios quiere a alguien para que se manifieste su voluntad acá en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque en usted se ve mejor su voluntad. Yo por eso cuando Dios llega a la vida de alguien, su sonrisa cambia. Te empieza a brillar los ojos. ¿Qué te pasó? No, porque ya se comenzó a manifestar la voluntad de Dios en mi vida. Santo Dios. ¿Por qué? Porque así anda el enamorado. Por eso el que se enamora de Dios anda apasionado por Él y su rostro cambia. Brilla solo. Santo Dios. Eso es lo que tenemos que anhelar. Ya hicimos la primera parte de perdonar, de bendecir. Estamos en esa área. Bueno, ahora espera la segunda voluntad de Dios que se manifieste. Que siempre te irá bien, que vas a prosperar en todo, así como prosperó tu alma. Santo Dios. La voluntad de Dios dice que usted no se muere cuando el médico dice que se muere. Santo Dios. La voluntad de Dios dice que no vivirás en miseria.
Santo Dios. La voluntad de Dios dice que la bendición te alcanzará. La voluntad de Dios dice que tu situación momentánea va a cambiar por una de gloria. Santo Dios. La voluntad de Dios dice que el pecado te soltará y te abrazará la vida. Santo Dios. La voluntad de Dios dice que dejará de ser esclavo para ser hijo, para andar en libertad. Eso es lo que me está diciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice que resplandecerás como la luz de la aurora. Comenzaste con un brillito, bueno, por seguir en esa voluntad vas a seguir creciendo. No, hay poquitos, Santo Dios, hay poquitos que son chiquitos, pero alumbran, que encaminan. Ay, Santo Dios. Por eso, ese estuche va a brillar. Por eso dije que en foco así, ese va a alumbrar, pero no saben que el chiquito también encamina. Santo Dios. Por eso abrace, espere esto, Padre, es tu voluntad que estoy esperando que sea. Por eso hágase tu voluntad. Ya estoy listo, estoy dispuesto. Santo Dios. Y eso es lo que se va a manifestar en este tiempo. Amén. Cuando comienzas a caminar, y ahí quiero comenzar con la segunda parte. Cuando comienzas a caminar en fe, oyes el mensaje. Y lo que tenemos que pedir nosotros, y este es el problema de muchos, que cuando comenzamos a caminar en fe, repito, oímos el mensaje, lo que tenemos que pedir, una cosa tenemos que pedir, es ser llenos del conocimiento de su voluntad. Para eso quiero ir a Colosenses 1:9. Dice así: por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Personas que aceptaron al Señor, oyeron el mensaje, empezaron a congregarse. Por eso Pablo le escribe y le dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es lo que usted y yo tenemos que anhelar cada día. Pedir esto, pedir por fulano que entienda. Él es terco, pero ¿por qué? Porque no entendió que tiene que pedir ser lleno del conocimiento de su voluntad. Amén. Para que andéis como es digno del Señor. Por eso hay muchas personas que están dudando, ¿esto será de Dios o no será? Porque te falta llenarte del conocimiento de su voluntad. Amén. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, agradándole en todo. Primero, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso una persona estancada dejó de llenarse. Está vacío. Está estancado, o sea, quedó se puso límite, se puso un techo, no está creciendo, dejó de pedir por el conocimiento de su voluntad. Él está buscando el conocimiento griego, la filosofía. Filosofía es el amor al saber, ese conocimiento, es como habla el léxico, buscó el conocimiento filosófico. Es el error del hombre y de la mujer. Acá me está diciendo, Pablo nos está revelando que nosotros tenemos que pedir ser lleno del conocimiento de su voluntad. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué si para aquel, por eso hay cosas que usted hace, para aquel dice, eso no es de Dios. Y eso, si usted no está lleno del conocimiento de Dios y entiende que usted está haciendo lo que le direccionó a Dios, le va a hacer dudar a esa persona. Por eso cuando usted sabe dónde está parado es porque está lleno del conocimiento de su voluntad y sabe que es su voluntad, no la voluntad del capricho de aquel o de aquel que te está mirando. Porque no está haciendo nada si no te está mirando. Porque si estuviera haciendo algo, no estaría mirándote. Santo Dios.
Es por eso que si comenzaron a mirarle, es porque usted comenzó a llamar su atención. Santo Dios. Comenzaron a mirarle. Comenzaron a ver algo en usted que anhela tener. Ay, ay, ay. Pero esto es lo que el pueblo necesitamos. Yo necesito ser lleno del conocimiento de su voluntad. El deseo de Dios es que usted y yo seamos llenos del conocimiento. Pero yo debo pedir eso. Por eso primero que se haga su voluntad. Pero ahora yo necesito accionar en eso. Pedir para ser lleno del conocimiento de su voluntad. En sabiduría, en inteligencia espiritual. Amén. Ahora, cuando son llenos del conocimiento de su voluntad, no te provoca envidia lo que hace tu hermano o lo que hace el otro. Congregan también en la misma iglesia o diferente, o sirven a Dios en otro lugar, pero no te provoca envidia porque estás en la voluntad de Dios. Amén. Ahora, cuando te provoca envidia, entonces es algo tuyo, es tu voluntad, no la de Dios. Pero por eso cuando estás lleno del conocimiento de Dios, no te provoca envidia, porque es la voluntad de Él. Amén. Porque no todos tienen Santo Dios. Mira lo que anoté. ¿Por qué no provoca envidia, tu hermano? Porque sos un Noé construyendo el arca. Y no te da envidia que Salomón tenía oro, manejaba con oro, construía las cosas con oro. Digo vuelta. Cuando estás lleno de la voluntad de Dios, entiendes que Dios te llamó para construir, usando a Noé, construir un arca. No ser Salomón a construir un templo. Y si sos Salomón construyendo un templo, no te da envidia que no te está construyendo un arca para salvarse. ¿Me entiendes? Yo me gustaría estar en el templo y rodeado de oro. Pero si te tocó estar rodeado de animales, ¿vio? Pero porque no me provoca envidia, porque es la voluntad de Él. Amén. Tal vez no sos Pablo con los 9 dones, pero sos Pedro que con la sombra sana. Ay, ay, ay. Porque entiende que eso es la voluntad de Dios. Aparecía Pablo con los 9 dones, pero Pedro no tenía envidia de los 9 dones, porque Dios le dio algo a él, manifestar la voluntad de Dios, que con la sombra sane. ¿Vio? Pero porque no me provoca envidia, porque es la voluntad de Dios. Por eso la gente pierde tiempo anhelando cosas que Dios nunca te va a dar, porque no es la voluntad de Dios que te dé. Ay, ay, ay. Pero eso, ¿por qué? Porque te falta llenarte del conocimiento de Dios para sacar esa envidia, ese celo. Amén. Santo Dios. Por eso yo tengo que buscar lo mío. Usted tiene que buscar lo suyo. No imitar a otros. No, yo imitar porque acá le agarrar el micrófono así para arriba y canta así, bueno, entonces ahí yo. No, busca expresar a tu manera. Busca qué Dios puso, qué voluntad puso en usted y en mí. Habla, predica, canta como Dios te dio, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Eso yo tengo que buscar. Porque muchas veces mi deseo puede ir en contra de la voluntad de Dios. Y pierdo mi tiempo en tratar de imitar a alguien. No, pero aquella iglesia hacen así, tienen así, juntan así y hacen así. Pero la voluntad de Dios me dijo, no, tú trabajas así de esta manera. Santo Dios. Entonces entiende, y le entiende a Juan el Bautista que dice, a Jesús, que dice, si no están conmigo, el que nos junta, el parrama, el que no está conmigo está en contra, déjalos. Si no estamos juntando, están desparramando, algo están haciendo, pero eso es ellos. Nosotros que nos enfoquemos en hacer la voluntad de Dios. Amén. El estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios te lleva a ser efectivo en lo que haces.
¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. A Noé, cuando fue a construir el arca, le funcionó, porque Dios mismo dijo que Noé era agricultor y Dios le mandó a ser carpintero. No sé cómo hizo el arca, pero Dios dice, no, le faltó acá que era un agujero, no, dice la Biblia, y selló Dios el arca. Por eso le funcionó. Ay, ay, ay. No, esa arca no se hundió porque fue Dios. Como Noé caminó y cumplió la voluntad de Dios, Dios selló y fue efectivo en eso que hizo. Ay, ay, ay. Por eso le funcionó Noé. David era pastor de ovejas hasta que se topó con la voluntad de Dios y Dios le puso a ser rey de Israel. Miren, Saulo perseguía a los cristianos para matar y Dios lo tomó y le transformó en Pablo. Bueno, ahora es alguien que va a llevar vida en donde hay muerte. Ay, ese es Dios cuando entramos en la voluntad de Dios. Porque es la voluntad. Entonces, por eso que nos podamos enfocar en seguir la voluntad de Dios para ser efectivos en lo que hacemos. Por eso yo veo muchos que estudian esto acá, estudian allá y no hacen nada. Estudian de todo un poco nada. Porque buscan su voluntad. No, vos sabés que el conocimiento acá, por eso yo estudio acá. 70 años todavía sigue estudiando acá, nunca fue efectivo nada. ¿Por qué? Porque le faltó meterse en la voluntad de Dios. Señor, pon en mi corazón que debo estudiar, si tengo que estudiar algo, o tú me vas a capacitar, pero que sea tu voluntad, dirección, me muestra el camino, cierra la puerta que tiene que cerrar, alumbra el camino por donde yo tengo que ir, que tengo que hacer el día de mañana y ser efectivo en tu voluntad. Ese tiene que ser nuestro pedido siempre, para que no pasen los años. Eso es de Dios, estar en lo que Él quiere. Amén. Por eso, no busquen lo mismo que hacen otros, sino que la voluntad de Dios se manifieste en nosotros. Amén. A su manera, que la voluntad de Él se manifieste en nosotros. Amén. Porque la voluntad de Dios no fue librarlo a Saddam y Abednego, no fue librarlo del horno, sino que se enteren que dentro del horno no están solos. Esa fue la voluntad de Dios. La voluntad, por eso a veces queremos, no, ya al horno no voy a entrar. No, pero la voluntad de Dios dijo, van a entrar, pero ahí me voy a manifestar. Porque esa fue la voluntad de Dios. Entonces, yo tengo que anhelar la voluntad de Dios. Amén. Porque la voluntad de Dios es un lugar donde cuando te ve Dios, te haya haciendo su voluntad en el lugar correcto. Por eso, cuando llega Dios al huerto del Edén, dice, ¿dónde estás tú? Le llama al hombre, ¿dónde estás? Porque ya no estaba haciendo la voluntad de Dios. Por eso la voluntad es un lugar donde cuando Él te ve, donde Él llega, tú estás. Ese es Dios. Amén. Pero por eso mi deseo radica a veces en mi voluntad, porque el deseo es una emoción. Yo quiero aquel pantalón y bueno, mañana voy a comprar, pero eso es mi voluntad, una emoción mía del momento. Santo Dios. Por eso muchas veces mi voluntad radica en una emoción. Santo Dios. Por eso el orar, escucha esto, por eso el orar, el escudriñar la palabra, no se siente para hacerlo, sino que es su voluntad. No, yo cuando sienta, no, es su voluntad, es que yo ore, es que yo escudriñe su palabra, es que yo medite en Él, escudriñe su palabra. Amén. Pero Pablo tira 3 formas de andar, 3 niveles le puse yo. Le dice,
para que andéis como es digno del Señor. Amén. Comienzas a pedir para que. ¿Para qué comienzo a pedir ser lleno de la voluntad de Dios? Para que ande como es digno del Señor. Amén. 3 niveles. Agradándole en todo. Primer nivel, comienza a agradarle porque comenzaste a pedir ser lleno del conocimiento de su voluntad. Comienza a agradarle. Segundo, dar fruto. Por eso hay personas que no dan fruto. Y creciendo. Por eso cuando le agradas, comienza a dar fruto. Porque comenzaste a pedir en la dirección correcta. Ser lleno del conocimiento de tu voluntad, no de un capricho mío. Yo quiero esto, Señor. ¿Por qué no me da? Y están pidiendo un montón de cosas. Por eso están pidiendo mal. Santiago creo que dice, están pidiendo mal para su deleite. Entonces no iba a orar porque no sé qué pedir. Acá está. Pedir ser lleno. De pedir que sea lleno del conocimiento de su Padre. Necesito ser lleno del conocimiento de su voluntad. Entonces comienzo a agradar a Dios y comienzo a dar fruto. Y cuando das fruto, comienzas a crecer. Santo Dios. Pero, ¿cuándo comienzas a agradar a Dios? Cuando comienzas a llenarte del conocimiento de su voluntad. Amén. Ahí comienzo. Porque ya no busco lo mío. Yo no busco lo mío porque es el resultado de mi búsqueda, de mi voluntad, a lo que me llevó. Me compré ese uso. Hace 5 años está guardado. Dios lo que llevó tu voluntad, gastar en algo que ni siquiera usaste. ¿Pero por qué? Porque fue una emoción, viste. Yo me llevo como sea, voy a pedir un préstamo para eso rápido, pero por un capricho. No para hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando sueltas lo tuyo, entiendes a dónde te llevó. Amén. Por eso, cuando caminas en lo tuyo no tienes paz, estás inseguro, te sientes vacío, porque es tu voluntad. ¿Para qué hice eso? ¿Para qué comí tanto? Bueno, a mí me pasa eso. Santo Dios, eso pasa. ¿Me están entendiendo? Entonces, yo tengo que llenarme del conocimiento de Dios. Pero cuando estás lleno del conocimiento de su voluntad, tienes paz. Tienes paz, estás seguro, estás confiado. ¿Por qué? Porque es su voluntad, no la mía. Ya comenzaste a entender que es su voluntad y no la mía. Santo Dios. Por eso, Oseas dice que el pueblo de Dios se destruye por falta de conocimiento. Por eso le habla a los de Colosas, Pablo, y le dice: nos enteramos de que ustedes comenzaron a servir a Dios, comenzaron a abrazar la fe, ahora pidan esto. Pedimos nosotros, pero pidan esto también, que sean llenos del conocimiento. Por eso la gente se cansa de ir a la iglesia, porque dejó de dar estas 3 cosas, de pedir, ser lleno del conocimiento de Dios. Pero estos 3 niveles de ir agradando, ir agradando, ir dando y creciendo. 3 niveles. Pero por eso el pueblo se destruye, porque le falta conocimiento. Tiene conocimiento, pero le faltó. Se quedó en la primera parte. Amén. El deber nuestro es ir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Ese tiene que ser siempre el deseo de Dios, que nosotros, por eso nosotros tenemos que examinarnos si estamos creciendo o no. Amén. En sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Conocimiento espiritual. Comienza a entender lo espiritual, entonces aplica en lo material, en lo natural, cómo son las cosas. Amén. Cuando entiendes lo espiritual, lo traes a lo natural y puedes manifestar. Y entender que muchas situaciones que estás pasando no es natural, ni carnal, ni diabólico, sino que es algo espiritual. Y sabes cómo afrontar. ¿Por qué? Porque estás lleno del conocimiento de la voluntad de Dios.
en sabiduría, en inteligencia. Amén. Por eso, la iglesia se mide por el nivel espiritual que tiene y no por la multitud, no por la cantidad que hay. Imagínense un lugar lleno, pero todo con rencor, con odio, con falta de perdón. Uno mira de costado al otro, el otro no se saluda. Santo Dios. La iglesia se mide por el nivel espiritual que tiene. Por eso el anhelo de Dios que podamos ir creciendo en esto, en lo espiritual, y creciendo. Y yo siempre escuché: hermano, esa silla vacía son ángeles que están. Gloria a Dios, todos lloraban ahí, ángeles. Para mí el ángel es más grande que no va a aguantar esa silla, si se tiene que sentar. Vamos a empezar por ahí. Y las sillas no están para los ángeles, están para las personas que quieren crecer espiritualmente. Ay, ay, ay. Por eso que no pierdas tiempo con esas personas que no quieren, que quieren seguir en su voluntad. No pierdas tiempo con esas personas. Porque hay personas que vienen y te hablan de Dios, que queriendo quedar bien con usted, pero buscando un beneficio de usted. No, sí, no entiendo la cosa. Cualquier día visita tu iglesia, nunca pisó una iglesia ni va a pisar, porque en realidad viene con otras intenciones de sacarle algo, un beneficio suyo. Y usted cayó en esa red. Santo Dios. Por eso nosotros necesitamos crecer en ese conocimiento espiritual, de entender con qué intención viene la persona. ¿Sabe que no me hable Dios? Porque yo sé que uno no quiere saber nada. ¿Vos qué andas buscando? Yo te digo, ayudando, no hace falta que uno me dé la vuelta y... ¿no? Santo Dios. Por eso en las sillas vacías no hay ángeles, porque esas sillas son para los humanos. Santo Dios. Porque los ángeles son gigantes, y el que anda conmigo es más grande, todavía necesita una silla. Santo Dios. Por eso que podamos entender eso. Amén. Que podamos ir creciendo. Nuestro nivel espiritual tiene que ir creciendo. Amén. Por eso Jesús tenía una multitud, ¿verdad? Pero alrededor de él tenía 12 a quienes le enseñaba lo espiritual. Y entendía. La multitud estaba más lejos porque estaba esperando que los panes y los peces, los beneficios. Bueno, ya los discípulos que empiezan a repartir, ¿ya? ¿Qué tanto hablan ahí? No les interesa ni papa lo que están hablando, porque ellos quieren los beneficios. ¿Me entienden? Por eso hay personas que quieren los beneficios y no quieren crecer espiritualmente. Si a Jesús le pasó, a todos nos va a pasar. Santo Dios. Ahora, ¿y cómo se mide el nivel espiritual? ¿Quieres saber o no? ¿Cómo se mide el nivel espiritual? Mi nivel espiritual, bueno, mira cuánto le estás agradando a Dios. Si se examina usted, cuánto le estoy agradando a Dios, de lo que yo estoy entendiendo hoy, que es su voluntad. Por eso esto va progresivo. De lo que yo entiendo, esto le agrada, sí, le agrada. Por eso yo me miro, ¿cuánto fruto hay en usted? ¿Qué dice? ¿Estoy dando fruto o no? Uno de los frutos comienza, radica todo en el amor. Ahí comienza. Usted viene y se congrega por amor. Ahí comienza todo, radica todo ahí. ¿Cuánto fruto hay en mí? Mira si sigues pensando de la misma manera que pensabas antes. Nivel espiritual. Cuando creces espiritualmente, entonces ya no piensas de la misma manera. Por eso, ¿cómo entiendo que estoy creciendo espiritualmente? Porque no estoy pensando de la misma manera que pensaba antes. Amén. Por eso Pablo dice algo muy tremendo, que dice: transformaos por medio de la renovación del entendimiento. No dice Dios te va a transformar, hermano. No. Usted y yo decidimos eso. Yo decido
ser transformado por medio de la renovación. Yo hago lugar para que entre lo de Él, llenarme lo de Él, sacar un poco lo mío y entrar lo de Él. Amén. Por eso esto es personal. O sea que yo decido mantenerme en ese nivel o ir al siguiente nivel. ¿No? Transformado es, por eso dice de gloria a gloria, lo que entendiste. Entonces, si obtuve esto por transformarme, por decidir cambiar, entonces sé que puedo ir al siguiente nivel, porque yo decido ser transformado. Amén. Eso es dejar de pensar como siempre pensabas, y eso te hace estar tranquilo, en paz, porque estás en su voluntad y no en la suya.